Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. Todavía no han llegado. En este momento está terminando de llegar Oscar Rondero, nuestro primer invitado, diputado de Acción Democrática a la Asamblea Nacional. Luego estaremos conversando con William Ojeda, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con Oscar Rondero vamos a conversar en torno a la designación del Comité de Postulaciones, tanto para el Tribunal Supremo de Justicia, las nuevas integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, como para los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Mientras se incorpora Oscar, bueno, vamos a hacer un comentario con respecto a la renuncia al partido Copey por parte del ex candidato presidencial Eduardo Fernández. Ha renunciado Eduardo a Copey después de una larga militancia, fue su secretario general, fue su candidato presidencial, y esta renuncia tiene que ver con desacuerdos efectivamente con respecto pues a la línea política actual del partido bajo la conducción de Roberto Enríquez. Así que bueno, esta es una información que ya ustedes la vieron a través de Globovisión, y ahora el tigre es independiente, no es un tigre verde, pero sigue siendo socialcristiano. Bueno, bienvenido, Oscar. Venías volando. Gracias, por allí. Sí, veníamos sobre la hora porque además la convocatoria fue claro, atropellada. Así es. Bueno, Oscar, la situación en la Asamblea Nacional, la selección de los comités de postulaciones, tanto para el TCJ como para el Consejo Nacional Electoral, ¿qué es lo que está pasando allí en la Asamblea? Bueno, el día de ayer habíamos tenido unas conversaciones preliminares con los factores del gobierno en la Asamblea en la intención de diferir la decisión para ver si podríamos lograr un consenso para la designación del Comité de Postulaciones. Para el tema del caso del Comité de Postulaciones Electorales, la Constitución y la ley del Poder Electoral requieren 2/3 de la Asamblea Nacional para la designación del comité y para la designación de los rectores. ¿Okay? Entonces, la intención, por supuesto, del constituyente es lograr el mayor consenso posible sobre personas que le den certeza, que le den seguridad, que le den transparencia al proceso electoral, sobre todo un proceso electoral sobre el que se edifica nuestro sistema democrático. Esas conversaciones pues estuvieron avanzando, y llegó un momento en que habíamos logrado diferir el planteamiento, no porque no estuviéramos de acuerdo en la oposición, como dijo Diosdado Cabello, sino porque no habíamos logrado un consenso sobre los nombres que debían integrar el Comité de Postulaciones. Nosotros no mandamos a nadie a inscribir en el Comité de Postulaciones, ni queremos un Comité de Postulaciones de ADECO, ni de copellanos, pero tampoco queremos un Comité de Postulaciones rojito de arriba abajo, porque tenemos la necesidad de darle certeza a la gente de que ese Comité de Postulaciones va a ser lo suficientemente equilibrado, imparcial, para que designe un CNE de unas características semejantes. A nadie en este momento le sirve un CNE tachado de rojo, porque eso no garantiza institucionalidad, no le da piso político a este gobierno. El primer interesado en que haya un CNE equilibrado, un CNE que le dé confianza al país, un CNE que le dé certeza de un proceso electoral transparente, es el propio gobierno. Nosotros mantenemos la puerta abierta en el tema de la conversación para integrar ese comité de postulaciones y para designar un CNE, pero un CNE que le dé certeza de imparcialidad, que le dé certeza de tranquilidad, que le dé seguridad al país. Ahora, Oscar, la selección del comité de postulaciones, entiendo, se venía conversando desde hace tiempo. Sí, se ha venido conversando desde hace tiempo. Había un preacuerdo incluso, ¿no?, para elegirlo. Sí. En ese preacuerdo no estaban incluidos nombres del comité de postulaciones. Es que nunca llegamos a discutir nombres uno a uno. O sea, la comisión, por ejemplo, los parlamentarios cuando reciben las postulaciones. No, los parlamentarios recibieron. ¿Cómo es el procedimiento para que la audiencia lo entienda? En el caso del comité electoral se recibieron 130 nombres, de los cuales la comisión decantó y trajo 45 a la plenaria. De esos 45 hay que escoger 10 nombres. Ahora, cuando el gobierno presenta nombres de gente vinculada directamente con el gobierno, de gente que es militante del PSUV, algunos con autorización para postular por el PSUV, pues nosotros nos decimos, mira, eso no debe ser un comité de postulaciones. Un tipo que dependa laboralmente de la Asamblea Nacional o de un ministerio o de un organismo público no puede ser un miembro del comité de postulaciones, porque no garantiza la necesaria imparcialidad, la necesaria transparencia que tenemos la obligación de darle al país. Y nosotros, en ejercicio de esos 64 diputados, que ayer estuvimos completos además, nosotros ejercimos nuestro derecho a bloquear esa decisión por el día de ayer, mientras podemos seguir buscando un consenso, mientras podemos lograr un comité de postulaciones equilibrado. No es cierto, Oscar, que el problema era, como lo han dicho algunos voceros del oficialismo,
que la MUD no se había puesto de acuerdo con respecto a los nombres que iban a proponer. Eso no es verdad. Eso no es verdad, y además yo creo que eso forma parte, pues, de las intrigas y de las travesuras políticas que se hacen, que hacen los factores del gobierno dentro de la Asamblea Nacional a los fines de implosionar una unidad que hasta ahora ha resultado muy firme. Nosotros ayer estábamos acuerpados como uno solo, los 64 diputados de la unidad, no faltó nadie, y eso fue lo que hizo que el gobierno no pudiera tener las 2/3 partes ayer. De los presentes, que en este caso... Que en este caso era de los presentes, entonces, pero estábamos todos. Entonces el propio presidente dijo, no tenemos las 2/3 partes para poder integrar el comité de postulación. Ajá, y de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros aspiramos a ponernos de acuerdo, a que se logre un consenso de un comité de postulaciones lo suficientemente transparente, que le dé certeza al país de que se va a elegir un CNE equilibrado, un CNE imparcial, que pueda llevar adelante los procesos de elecciones que vienen. Ahora, mucha gente piensa que es difícil conseguir ciudadanos químicamente puros. Es que nosotros ni siquiera aspiramos a un ciudadano químicamente puro. Yo creo que ahí lo que hay es que buscar gente que nos dé confianza a todos. Aunque tengan alguna vinculación compartida. Es que además aquí todo el mundo tiene su corazoncito. Y todo el mundo tiene amigos en distintas partes. Pero uno sabe que hay gente que, independientemente de ser amiga de Nicolás Maduro o de ser amiga de los factores de la unidad, es una gente que no se prestaría para una triquiñuela electoral, no se prestaría para un fraude, no se prestaría para situaciones en las que esa transparencia es indispensable. Oscar, la próxima sesión en la cual se vaya a discutir este tema, ¿cuándo va a ser? ¿Va a ser convocada la semana que viene? ¿Se va a llevar o van a explorarse acuerdos previamente? Yo creo que debemos intentar explorar acuerdos previamente, debemos intentar ponernos de acuerdo con relación a los nombres, y creo que debemos presentarle al país un comité de postulaciones equilibrado, transparente, que permita designar un CNE parecido a eso. Y para eso la Constitución nos pide las 2/3 partes, porque es necesario el consenso. Nosotros hemos venido hablando del diálogo, el gobierno ha venido planteando el diálogo, y estas son las cosas en las que puede llegarse a la concreción del diálogo. Si nosotros le presentamos al país un poder electoral equilibrado, transparente, donde nadie pueda ser tachado de militante activo de los factores de gobierno, ni de los factores de oposición, porque nosotros no queremos un CNE de oposición ni un CNE de gobierno, queremos un CNE que nos dé certeza y tranquilidad a todos los venezolanos de que el resultado electoral que se produce es el que el CNE va a anunciar. Una vez que se elija el comité de postulaciones, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se designe el nuevo Consejo Nacional Electoral? No, en lo que el comité de postulaciones tenga elaborada la lista del triple de los candidatos, podremos perfectamente pasar a designar. Eso no tiene un término en el tiempo, pero va a depender, por supuesto, de los acuerdos a los que se puedan arribar en el comité de postulaciones y luego en la plenaria de la Asamblea Nacional. Y fíjate que ayer yo siento que el gobierno de alguna manera se fue de bruces con el tema del comité de postulaciones judiciales. Ellos ayer pasaron a nombrar el comité de postulaciones judiciales, y ya el tema del comité de postulaciones arranca a trabajar solamente con 2 diputados de oposición incorporados. De resto es una aplanadora en el comité, y eso no le hace bien al Poder Judicial. Eso no colabora con la institucionalidad necesaria. En algún momento decía el presidente Chávez que si sacaban a Blanca Rosa Mármol de León del Tribunal Supremo anterior, que eso se convertía en una casa del PSUV y que eso dejaba de ser un tribunal. Pareciera que eso dejó de ser un tribunal, y nosotros tenemos la obligación de rescatar que eso sea un tribunal que administre justicia y que no entienda a la gente que es una casa del PSUV. Porque eso es lo que nos da tranquilidad y nos da certeza y seguridad jurídica a todos los venezolanos. Entonces, ese tribunal es indispensable que tenga factores que piensen distinto al gobierno. Ahora, hay 2 casos, bueno, está el TCJ y está el CNE. Correcto. En el caso del TCJ se aplicaría mayoría simple. Claro, porque allí no aplica las 2/3 partes, con lo cual se corre el riesgo de que la decisión en el caso del CNE vaya al TSJ. Sí, ese riesgo está allí. Yo creo que eso no ayudaría a un ambiente de certeza y de piso político que el gobierno, yo creo que realmente necesita en este momento. Pero lo del tema del TCJ, se designó el comité de postulaciones y ellos podrían designar por mayoría simple. Pero eso es un desarrollo de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que la inventó el célebre magistrado Velázquez Alvaray, y que fue la primera víctima de la propia ley orgánica del Tribunal Supremo. Es decir, ese tipo de inventos, ese tipo de maromas terminan yendo contra los propios que las inventan. Es el caso, por ejemplo, de Velázquez Alvaray. El gobierno, cuando designó ese tribunal, propuso nombres como Eladio Aponte Aponte, y ya hoy sabemos las resultas del señor Eladio Aponte Aponte. Entonces, yo creo que si las cosas se hacen derechas, si las cosas se hacen transparentes, si las cosas se hacen como se tienen que hacer, esa ley dice que ellos pueden designar a la tercera votación
a la tercera convocatoria para designar el TCJ, podrían designar con mayoría simple. Yo creo que ese no debe ser el ánimo. El ánimo debe ser que podamos designar con las 2/3 partes, como establece en las dos primeras posibilidades el TSJ, y designar con las 2/3 partes el CNE. Ahora, la oposición también querrá tener en el TSJ, quizás, si no magistrados propios, pero magistrados que por lo menos le merezcan alguna confianza. Que nos merezcan respeto, para empezar. Porque un señor como Eladio Aponte demostró que no merecía ningún respeto cuando se demostraron las vinculaciones, y donde los propios diputados de oposición, yo participé de la comisión investigadora de Eladio Aponte, y los propios diputados de oposición pusimos nuestro voto para destituirlo porque también necesitaba las 2/3 partes, donde las vinculaciones con Macleve eran evidentes. En el tema del señor Velázquez Alvaray también conocemos la situación. Entonces el gobierno tiene que responsabilizarse de esos señores que llevó allí, y nosotros tenemos que ejercer los controles democráticos necesarios para que personajes como esos no vuelvan a llegar.